El título de esta enseñanza es la comunicación eficaz en la familia. La comunicación eficaz en la familia. Hay un versículo de la palabra de Dios que quiero leer, una porción bíblica, está en Romanos 1. En Romanos capítulo 1 dice de la siguiente manera, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, aquí está hablando algo importante, y aunque no habla de familia, sí habla de comunicar. En este caso, el apóstol está hablando de comunicar un don espiritual, pero en los versículos anterior y posterior nos muestran algo interesante que debe prevalecer en la comunicación, y es que haya voluntad, porque eso es lo que él dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, que él quiere estar en la voluntad de Dios y muestra la disposición, la voluntad, el deseo de comunicar algo. Y esto lo quiere hacer para lograr un propósito, y es ser mutuamente confortados por la fe que les es común, que les es común. Entonces, podemos mirar nosotros que si estudiamos la historia de la palabra comunicación, nos encontramos con otro término que en griego es koinonía. Koinonía nos dice que en forma de verbo aparece varias veces traducido como comunicar o participar o participar. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta palabra, también encontramos que comunión es participación en lo común, trato familiar, comunicación de unos con otros. O sea que la comunión tiene que ver con la armonía, y armonía también es acuerdo. Pero, ¿cómo podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Dice el profeta menor. Pues para uno poder comunicarse, entonces, necesita estar de acuerdo, porque si no hay un acuerdo, pues no se escucharán el uno al otro. Eh, eh, Parte importante de la comunicación, o para que haya comunicación, debe haber un diálogo, y un diálogo es algo donde participan por lo menos dos personas, y una es emisora y otra es receptora, y se necesita que mientras el uno habla, el otro escucha, y mientras uno escucha, el otro habla. Por eso es importante el acuerdo, estar de acuerdo, para poder comunicarse. Y en una familia será una bendición que estén de acuerdo, no solamente la pareja, sino también los hijos con la pareja. Pues la Biblia, cuando habla de armonía, dice que produce un grato olor, como el ungüento que se derramaba en la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote. Bajaba por sus barbas hasta el borde de sus vestiduras, o sea que producía buen olor, y este buen olor era necesario para ser aceptos, o para que él fuera acepto y en él el pueblo delante de la presencia de Dios cuando entraba una vez al año al lugar santísimo. O sea que era importante ese grato olor. Eso evitaba que Dios le quitara la vida. También lo comparan con el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que tiene un efecto refrescante. Cuando hay comunicación, también hay refrigerio. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre las partes que están dialogando. Por eso es interesante este tema de la comunicación eficaz en la familia, porque al ser eficaz,
al ser eficaz, entonces nosotros encontramos algo interesante, algo interesante. Y esto que digo que es algo interesante es porque se produce lo que se espera, el efecto que se espera, se logran las metas que se proponen. Y si además de ser eficaz la comunicación es eficiente, eso quiere decir que no se tendrá que hablar mucho. ¿Por qué? Porque las personas con la menor cantidad de palabras, al estar de acuerdo, lograrán alcanzar metas juntos. Y esto produce refrigerio en la vida o en la construcción de cualquier pareja o familia. Por eso es interesante que nosotros miremos que la comunicación es esa unión que se establece entre ciertas cosas, por ejemplo, como mares, pueblos, casas, habitaciones, mediante pasos o escaleras o canales o carreteras, cables u otros recursos. En este tiempo hay muchos medios de comunicación, pero el que nunca se deberá perder es esa comunicación asertiva entre dos personas o más. Es posible que eso sea lo que algunos no hayan sabido cultivar y por eso cuando en estos tiempos que se vive un encierro preventivo, como se llama, o una cuestión sanitaria y que hay que guardar ciertas distancias, entonces al no haber desarrollado una comunicación eficaz, entonces se sientan incómodos, se produzcan fricciones. ¿Por qué? Porque primero que no se ha construido bien la pareja. Y cuando no se construye bien la pareja, o sea, no hay suficientes acuerdos para que esa pareja se sienta contenta estando juntos. Y luego, pues, no podrán tener armonía. Y mucho menos le proyectarán a los hijos un mensaje eficaz, un mensaje que sea coherente. Bendito el Señor. Entonces, así como la comunicación establece se establece entre ciertas cosas, así pueblos, mares, casas, habitaciones. Usted sabe que una habitación con otra se puede comunicar por medio de una puerta. Un pueblo con otro se puede comunicar por una carretera, por avión. Se busca una forma de comunicación. También entre las personas. Existen esas herramientas para nosotros poder tener una permanente comunicación. Esto es necesario si se convive, es necesario si se habita en el mismo lugar con la familia. Bendito el Señor. El objetivo de la comunicación es resolver un problema. Si lo hay, claro está. Ojalá hubiese buena comunicación. ¿Para qué? Para evitar los conflictos. Cuando uno tiene buena comunicación, puede evitar los conflictos. Y si subsana o evita los conflictos a tiempo, pues no tendrá problemas. Porque para ser un problema, tiene que ser que haya habido conflictos por un largo tiempo sin solución. Que no se haya buscado ese diálogo. Bendito el Señor. Entre cristianos sería muy extraño. ¿Por qué sería extraño? Porque lo primero que dice la Biblia es que para tener comunicación con Dios, hay que tener una buena comunicación con la pareja, con el cónyuge y también con la familia. Porque la palabra de Dios nos muestra claramente que si yo trato a mi cónyuge sabiamente, si yo le doy honor a mi cónyuge con sabiduría, si yo convivo con ella, además de sabiamente y honor, y la considero como coheredera de la gracia juntamente conmigo, entonces, dice, mis oraciones no serán estorbadas. Y la oración es una de las formas en que uno se comunica con Dios. Para que no haya estorbos en la comunicación con Dios, yo debo tener una buena comunicación con mi cónyuge, con mis hijos. Por eso dice también que si tú traes una ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces vas donde tu hermano y te pones de acuerdo con tu hermano y luego traes la ofrenda. Allí estamos mirando que la comunicación entre parejas y con su familia es necesaria, porque si no se corta la comunicación con Dios.
Entonces, nosotros pensemos, reflexionemos que un objetivo de la comunicación es resolver un problema. Si lo hay, claro está, pero se puede. Si uno es cristiano, se pueden evitar los problemas, se pueden evitar, porque la Biblia es clara. La Biblia dice en los principios cristianos, en el Sermón del Monte del capítulo 5 al capítulo 7, incluso al final del 7 de Mateo, nos dicen varias cosas y también nos muestra algo que se llama la regla de oro. ¿Y sabe qué es? Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, se avergonzará, se le pondrá la cara roja de la vergüenza. Bendito sea el Señor. También miramos que allí dice, si alguno te quiere obligar a ir con él 1 milla, ve con él 2. Y si te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Y si quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Son principios que nos ayudan a convivir sabiamente como cristianos. Y mucho más si ese cristiano que está con nosotros enfrente nuestro es mi cónyuge o es mi hijo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque con mis acciones yo le estoy comunicando algo. Cuando yo practico los principios cristianos, yo estoy comunicando algo a los que me rodean, a los que están en mi entorno, comenzando desde mi casa. Porque nadie enciende una luz para ponerla debajo de la cama, ni para ponerla debajo de una vasija. Dice, la pone en un lugar alto para que todos los que entran en casa sean alumbrados. Entonces, otro punto importante como objetivo de la comunicación es mantener la armonía. Si tú evitas un conflicto, mantienes la armonía. Si a tiempo se evitan los conflictos para que no se transformen en problemas, entonces tú conservas, mantienes la armonía. Y para mantener esa armonía, ya les dije por qué hay que mantenerla. Primero, porque es de grato olor a Dios. Segundo, porque es refrigerante, refresca las relaciones. Y tercero, porque es la forma en que envía el Señor bendición a tu casa. Porque eso nos lleva a un principio importante que es la paz. Para que haya paz en mi casa, debe haber armonía. Y para que haya armonía, debe haber buena comunicación. Debe haber un diálogo permanente. ¿Por qué? Porque si se corta, comenzarán las dificultades. Entonces, si alguno quiere ver días buenos, dice la Biblia, si alguno quiere ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígala. O sea que de mí debe partir el buscar la paz en mi hogar. Si yo soy cabeza, en el caso mío, entonces yo estoy llamado a buscar, a direccionar ese diálogo, esa comunicación, como sacerdote que soy de mi casa. Y si me pongo en el caso de mi cónyuge, entonces él le tocaría hacer lo mismo. Cada creyente debe aprender a buscar la paz. ¿Por qué? Porque bienaventurados los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. Bendito el Señor. Procurad estar en paz con todos los hombres, dice la Biblia. Entonces la Biblia está llena de ese principio que es la paz. Porque sin paz, dice, nadie verá a Dios. Se me dice, hermano, le faltó la santidad. Bueno, lo que acontece es que sin paz tampoco hay santidad. Entonces, porque la santidad es defecto de la paz con Dios. Entonces, por eso yo quiero decirle en esta hora que usted necesita tener como objetivo que su comunicación en la familia sea efectiva, sea eficaz, sea eficiente. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros queremos mantener esa armonía sin causar problemas, entonces debemos tener mucho cuidado con el contenido de la comunicación y con la forma, porque el contenido es eso que queremos decir o lo que decimos. Ese es el contenido de la comunicación y la forma es cómo lo digo. ¿Cómo digo yo las cosas para que mi cónyuge se sienta agradado? ¿Cómo digo yo las cosas para que no se produzcan roces ni conflictos? La Biblia dice algo a los hombres, le dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Porque cuando hay aspereza, cuando hay palabras ásperas, se está comunicando una inconformidad, una falta de contentamiento. Entonces, por eso no podemos ser ásperos. ¿Por qué? Porque debemos usar palabras
dulces. Mire, hay un salmo en donde el salmista nos muestra algo hermoso en el 55, Salmos 55 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, cuando yo tengo paz, cuando yo tengo armonía, yo puedo comunicar con confianza aún mis más secretos, pero debo hacerlo de una forma dulce, con palabras delicadas, si es mi cónyuge, con palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque la blanda respuesta, dice la Biblia, quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Eso es un proverbio muy diciente. Y qué bueno entonces que nosotros nos preocupemos. ¿Para qué? Para que no haya desavenencias, para que no haya cortes en esa comunicación. Sabes que, por ejemplo, si tú vas a decirle a tu cónyuge, el varón le va a decir a la mujer, mire, por ejemplo, o sea, el qué decir, dice, te quiero mucho. Y entonces, ¿cómo? Dice, que sí, que te quiero mucho. Bueno, eso está mostrando algo. Eso está comunicando más de lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque si lo dices en esa expresión, en ese tono, y lo dices con una cara de fastidio, entonces te van a interpretar mal. ¿Por qué no vas a estar diciendo que tú la quieres, sino que tú estás cansada de esa persona? Bendito el Señor. Hay unas normas que yo saqué por allí de unos escritos, unas normas básicas para la comunicación eficaz. Y es que uno debe, cuando va a hablar, debe empezar de una forma agradable. Si hay algún problema y lo quiere solucionar, debe plantear el problema en el momento oportuno y en el tiempo adecuado. Porque a veces se escoge un mal momento, un tiempo que no se presta, donde de pronto hay muchas personas, donde están los hijos, y entonces la persona se siente cohibida para aceptar el diálogo. ¿Por qué? Porque sabe que están interviniendo otras personas que se pueden introducir en una conversación que no es de ellos. Bendito el Señor. Entonces, por eso debe buscarse el momento oportuno, ser específico además en lo que se dice, porque a veces se habla de una forma cantinflesca. Sabe que hay un término que se adoptó por la Real Academia de la Lengua Española, que son las cantinfladas. Y si usted alguna vez ha mirado alguna película de ese hombre, usted sabrá que ese hombre dice cosas que no son coherentes. Y hace reír, claro, pero es por eso, porque él dice tantas cosas y no dice nada. Y eso se le llama una forma cantinflesca de hablar. Y hay quien es cantinflesco al hablar. O sea que no logra comunicar nada, porque antes de terminar la idea la corta y dice otra cosa. Y esto puede ser producido también por el malestar, por la ira, por la rabia. Entonces, qué hermoso que usted pueda plantear el problema en ese momento oportuno, si lo hay, y ser específico en lo que va a decir. ¿Y cómo lo digo? Pues en la forma, diga lo que le gustaría, no lo que le gusta. Exprese su responsabilidad si tiene parte del problema y también sus sentimientos en la situación. Porque a veces uno quiere inculpar al otro y no es posible hacerlo y quedar bien. Entonces hay unos consejos que se entrelazan con estos, y es que uno, para una buena comunicación, hay que ayudarse y empezar, si tiene alguna petición, por algo positivo y algo cariñoso. Expresarse en primera persona, utilizar yo, a mí, en vez de tú, porque dice, es que tú, a mí me gustaría, ¿sí? A mí me gustaría.
yo quisiera, pero si tú dices, es que tú ya empezaste mal. ¿Por qué? Porque pretendes inculpar al otro y el otro no va a querer que lo inculpe y entonces se volverá una discusión horrible. Y en relaciones humanas hay una regla, dice, la mejor discusión es la que no se hace. Entonces debes mantener un contacto afectivo frecuente. ¿Para qué? Para que haya esa comunicación eficaz en lo que yo estoy diciendo aquí. Para que haya esa comunicación eficaz. Porque si la queja de algunas parejas es que dice, es que él nunca me mima, nunca me abraza, él nunca me acaricia, solo cuando quiere lograr algo que le gusta a él y no a mí. Y entonces, ojalá que forme parte de la comunicación diaria esa muestra de afecto. ¿Por qué? Porque el mostrar afecto, el practicar el afecto en la pareja y en la familia, envía unas notas claves en la comunicación. Entonces, es importante buscar, como decía antes, un espacio adecuado y un tiempo para que no existan ruidos en la comunicación, porque a veces hay ruidos. Y entonces la comunicación no se deja escuchar bien. Mire, hay unos puntos importantes en la comunicación. Y es que la comunicación, cada familia debe desarrollar su propio estilo de comunicación. Y claro, ellos pueden ir analizando su contenido si tratan de que la comunicación se desarrolle, se construya cada vez que se congregan. La comunicación tiene unos punticos aquí rápidamente que yo le puedo decir que son la frecuencia de la comunicación, la claridad en la comunicación, la congruencia de la comunicación y la forma de la cual ya hablamos un poquito. Entonces, la frecuencia de la comunicación se refiere al número de veces que aparece o sucede o se realiza la comunicación. No sé si usted acostumbra a reunir a su familia o reunirse con su pareja alguna vez a la semana en específico o todos los días. Bueno, depende del tiempo que se le dedique a esta parte tan importante de la relación en la familia. Entonces, la frecuencia es esas veces que se usa. Hay quien construye hogar. ¿Por qué? Porque a pesar de que llegue cansado del empleo, a pesar de que el día haya sido un día difícil, sin embargo, como quiere mantener o practicar el principio de la unión, de la comunión, entonces él logra a la hora de la cena o a la hora del almuerzo o a la hora que mejor le parezca o establezca con su familia, reunirse allí como familia, como pareja y entonces expresarse el amor, expresarse la admiración, expresarse esos afectos, esos sentimientos que se tienen el uno con los otros o con el otro. Y entonces, ¿cada cuánto o con qué frecuencia tratas tú de que esa comunicación se construya? De eso dependen muchas cosas. De eso depende la fortaleza de tu comunicación. De eso depende que si se presentan impedimentos se puedan quitar rápidamente, eliminar rápidamente, y entonces se podrá propiciar un espacio, porque cuando se construye hogar, se propician unos espacios para que haya una armonía adecuada en el seno familiar. La claridad, esa claridad, la nitidez, claridad es nitidez. Una persona se comunica claramente cuando expresa de un modo asertivo, sin dar rodeos, cuál es su mensaje. O sea que el otro no queda confundido. El otro entiende lo que el que le quiere hablar y comunicar algo le está diciendo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener una comunicación eficaz, que hablemos con claridad, porque a veces damos muchos rodeos y no decimos claramente lo que se necesita o lo que se quiere. Entonces, qué bueno es que nuestra comunicación sea congruente, que tenga coherencia entre lo que uno es, lo que uno piensa y lo que uno cree. Porque así se enviará un mensaje que hará claras las ideas y que dejará bien determinadas nuestras acciones. Por eso
la palabra de Dios nos está mostrando aquí donde leímos. Por ejemplo, hay un ejemplo que está en Gálatas, porque comunicar también es hacer partícipe a otro, hacer partícipe. Por eso usted encontrará versículos en la Biblia que nos habla de participar. Por ejemplo, allá en Gálatas 6, el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En una versión antigua dice, comunique las cosas buenas al que lo instruye. Le pongo otro ejemplo en Filipenses 4, 14 y 15 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ese término participar también es sinónimo de comunicar. Entonces, cuando yo comunico o hago partícipe a mi pareja de mis bienes, de mi economía, de mis afectos, de mis sentimientos, cuando mis hijos son partícipes de lo que yo soy, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, yo estoy comunicando asertivamente. Asertivamente, estoy comunicando lo que yo soy. Y entonces la otra persona, cuando recibe con claridad estas cosas, seguramente se va a sentir confortada. Porque eso es lo que dice aquí el apóstol. Dice, yo deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, así como la fe en la congregación conforta cuando nos tenemos esa comunión física. Ahora estamos en una comunión un poco remota, pero habrá momentos, ha habido momentos y los habrá más adelante seguramente si el Señor Jesús no viene, que estaremos físicamente juntos. Y entonces, ¿qué? Que nos podremos confortar. ¿Cómo? Con un abrazo. ¿Cómo? Con un gesto. Y entonces eso da como algo dulce, algo refrigerante, algo que fortalece los lazos de amistad. Entonces, por eso es importante en esta hora que tú pienses, ¿es congruente mi comunicación? ¿No tiene ruidos? ¿Es clara? ¿Es frecuente? Porque eso será lo que fortalezca mis lazos familiares. ¿Sabe que uno de los agentes más perniciosos, incluso que llegan al divorcio, el índice más alto para divorciarse es la falta de comunicación? Hay muchas personas que llegan al divorcio porque no se comunican. Como no se comunican, dicen que no se entienden. ¿Sabe que una vez un creyente fue donde el pastor y le dijo, pastor, yo voy a dejar a mi cónyuge? Y entonces le preguntaron, ¿y por qué? Dice, porque yo con esa mujer nunca me he puesto de acuerdo. Y el pastor le preguntó, ¿y cuántos hijos tienen? Y él le dijo, bueno, tenemos 8 hijos. Y el pastor le dijo, entonces sí se han puesto de acuerdo algunas veces. De alguna forma. Entonces hay que buscar la forma de comunicarse para lograr las metas que se tienen en común. Siempre habrá una forma, si hay la voluntad, la disposición, sobre todo de agradar a la otra persona. Pero si agradas a Dios continuamente, seguramente estarás dispuesto y te harás un compromiso para ser partícipe. Cuando uno adquiere el compromiso allá en el altar, cuando uno se va a contraer nupcias con su cónyuge, con su pareja, hay una frase que muchas veces se repite en la ceremonia tradicional. Y para esto te declaro mi verdad y te hago partícipe de mis bienes. Bueno, tú hiciste una promesa en el altar de Dios. Tú hiciste un compromiso de hacer partícipe al otro, o sea, de comunicar, de guardar esa comunicación. Así que yo te invito en esta mañana. Yo te invito a que tú seas coherente con lo que tú eres, con lo que tú crees, con lo que tú sientes. ¿Y cómo? Comunicando. Como dice allí, pues uno se daña la confianza en el hogar cuando, como dice el salmista en el Salmo 55, hombre, si hubiera sido un enemigo, yo lo hubiera soportado. Si hubiera sido alguien desconocido, yo me oculto. Pero tú, mi íntimo, mi familiar, mi amigo, que comunicábamos dulcemente los secretos, lo dice con un dolor tremendo. Ahí está hablando de la traición de Judas a Jesús.
Y sabe una cosa que es importante que tengamos en cuenta, que así como no debe faltar esa comunicación con Dios, tampoco debe faltar la comunicación entre pareja y con los hijos. ¿Por qué? Porque entonces se producirán problemas que destruirán la confianza. Y cuando se destruye la confianza, es casi imposible, muy difícil, a menos que Dios haga un milagro, que las buenas relaciones se restituyan. Así que yo le invito esta mañana a que se haga un compromiso, no solo con Dios, sino con su pareja, con su familia, para que haya una comunicación eficaz, una comunicación en donde no haya nada que ocultar. Lo hermoso de la primera pareja dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Y sabe a dónde nos lleva eso? A que uno, cuando uno se presenta desnudo ante la otra persona, no oculta nada. Uno desnudo no tiene nada que ocultar, porque ¿dónde lo oculta? No omite. ¿Eh? Entonces, esa es una figura allí de esta relación interpersonal entre la primera pareja, que eran sinceros, no se avergonzaban porque no ocultaban nada. Así que para comunicar eficazmente, tenga en cuenta estos punticos y seguramente tendrá se evitará muchos conflictos y no tendrá la oportunidad de llegar a una problemática que lo divida, porque una casa dividida contra sí mismo se destruye. Dios les continúe bendiciendo a todos.